La vida de Santa Rita es como una aventura fascinante. Es entrar en un mundo superior en el que se mezcla lo humano y lo divino, lo terreno y lo celestial. Por supuesto que Rita no nació santa, pero ya desde toda la eternidad Dios la había escogido para hacerlo, y ella, en los diferentes estados de su vida como hija, esposa, madre, viuda y religiosa, supo cumplir la voluntad de Dios y así llegar a alcanzar un grado eminente de santidad. Rita es una de las santas más populares del mundo. Dios se ha glorificado, haciendo grandes milagros por su intercesión, y es llamada abogada de imposibles. Ella fue una mujer sencilla y humilde, que sigue viva entre nosotros, manifestándose por medio de un perfume que se siente, especialmente en su sepulcro, cuando va a realizarse un milagro. Rita nació el año 1381 o 1382 en Rocaporena, un pequeño pueblecito perteneciente al municipio de Casia. Su padre se llamaba Antonio Lotti. Su madre, según la tradición, se llamaba Amata Ferri, y parece que ya pasaba de los 40 años y había perdido la esperanza de tener hijos. Pero Dios le concedió el regalo de esta hija única, a quien pusieron por nombre Margarita, del que viene su actual nombre abreviado de Rita. Parece que sus padres se dedicaban a las labores del campo, pero tenían buena posición social. Rita fue bautizada el mismo día, o a los pocos días de nacer, en la iglesia de Santa María de la Pieve de Casia, con el nombre de Margarita, pues Rocaporena no tenía pila bautismal. En la actualidad, se muestra a los visitantes la pila bautismal, donde según la tradición se bautizó. Algo narrado como extraordinario por los biógrafos es el episodio de las abejas, cuando tenía pocos días de nacida. Sus padres estaban trabajando en el campo y vieron que unas abejas entraban y salían de su boca sin hacerle daño. Este hecho, que pudo ser totalmente natural, fue interpretado por sus padres como una gracia extraordinaria de Dios y por sus biógrafos, a la luz de su santidad posterior, como un hecho que tenía un significado sobrenatural, como si Dios la hubiera señalado ya desde niña como futura santa. Probablemente haría su primera comunión a los 12 años, como solía hacerse entonces. Pero no conocemos nada especial de su infancia, que transcurrió normal como la de una niña buena, obediente en todo a sus padres y muy dedicada a la oración y al servicio de Dios y de los demás. La iglesia de Rocaporena estaba dedicado a San Montano, un ermitaño que según la tradición había vivido sobre la gran peña del Esquiopo, que domina el pueblo. Allí asistiría frecuentemente a misa y haría oración, sintiendo deseos de ser toda de Dios y hacerse religiosa. Las religiosas de su convento, al escribir su vida, dicen: pasada la niñez con singular inocencia y pureza, toda dada a la oración y a la piedad, sintió grandísimo deseo de unirse a Dios, por lo cual se ingenió para obtener la venia de sus padres para consagrarse a su divina majestad, pero no la obtuvo, y fue por ellos obligada a casarse. Sus padres eran ya algo avanzados en edad y sintieron la preocupación de dejarla sola en el mundo, y pensaron que lo mejor para ella era el matrimonio para que alguien velara por ella. Y ella, de acuerdo a las costumbres de su tiempo, según las cuales había que obedecer a los padres, quienes debían dar el consentimiento para casarse o para entrar en la vida religiosa, aceptó su decisión como voluntad de Dios. Se preparó con ilusión al matrimonio con el joven pretendiente llamado Pablo de Fernando Mancini. No se sabe exactamente a qué edad se casó. Las normas establecían que, como mínimo, debía tener 12 años. Según muchos autores, tendría unos 14 años. Sería el año 1395, y se casó en la iglesia de San Montano de Rocaporena, donde fueron sepultados sus padres y donde fueron sepultados su esposo y sus hijos. La ceremonia fue sencilla, de acuerdo a las costumbres de entonces, pues estaban prohibidas las celebraciones lujosas, y ambos esposos se fueron a vivir solos a una pequeña casa. La nueva esposa se dedicó con toda su alma a servir y hacer feliz a su esposo, y a la vez se preocupó de sus padres, trabajando en las tareas domésticas y en las labores del campo. Pero su vida no fue fácil. Su esposo, según las noticias que tenemos de él, era un hombre de carácter difícil. Las monjas de su convento escribieron sobre él en 1628.
Rita se avino a un marido de ásperas costumbres para que no le faltase en casa un continuo ejercicio de la religiosa tolerancia. Pero Rita, con su afabilidad, superó de tal forma la aspereza del esposo, que por 18 años vivió con él en buena concordia, admirada por todos. Como vemos, Rita lo amó y le cambió con el tiempo sus sentimientos de violencia, siendo más afable y tolerante. Incluso, habiendo pertenecido al partido de los gibelinos, contrarios al Papa, se apartó de ellos. El gran historiador de Casia, Marco Franceschini, dice que había depuesto su bravura y era más pacífico y dedicado a la familia y no a pendenciar como anteriormente. De su matrimonio tuvieron 2 hijos varones, que parece fueron gemelos, y que la tradición ha llamado Juan Santiago y Pablo María. Ambos fueron bautizados en la iglesia de Santa María de Yapieve de Casia. Rita fue para ellos una madre ejemplar, atendiendo en todo a sus necesidades. Igualmente, para su esposo fue un modelo de paciencia y tolerancia. Así transcurrieron 18 años de matrimonio. Pablo fue asaltado por sorpresa por sus enemigos, que hacía tiempo pensaban quitarle la vida para vengarse de los agravios recibidos en otro tiempo. El hecho es que ocurrió probablemente el año 1413, cuando Rita tenía unos 32 años. Desde el primer momento, supo perdonar a los asesinos, y para evitar la venganza de sus hijos, se dice que escondió la camisa ensangrentada del esposo. Pero el problema no estaba solucionado con que ella perdonara. En aquel ambiente de luchas y venganzas, los hermanos y familiares del esposo quisieron vengarse. Rita vio con dolor cómo hablaban constantemente de venganza y así envenenaban el ánimo de sus hijos, que tendrían alrededor de 15 años. La tradición, recogida por todos los biógrafos, concuerda en decir que Rita se dedicó con intensidad a orar para evitar las venganzas en las que pudieran estar involucrados sus hijos. Ellos también podían estar en la mira de los asesinos para no temer nada de ellos el día de mañana, pero también podían verse envueltos en un asesinato y podían ser condenados a muerte. En esas circunstancias, pudo haber formulado al Señor el deseo de preferir ver muertos a sus hijos antes que asesinos. De hecho, los 2 jovencitos murieron en el plazo de 1 año, probablemente debido a la peste que azotó aquella comarca. Después del sufrimiento por la pérdida de sus hijos y de su esposo, Rita se dedicó con sumo interés a hacer las paces entre la familia de su esposo y los asesinos. Parecía una misión imposible. Más que comprenderla, sus familiares se sentían indignados y escandalizados por su actitud, que les parecía anormal. Y ella tuvo que acudir a la oración para encontrar en Dios la paz y la fortaleza que necesitaba en aquellos difíciles momentos. Algo que le ocupaba mucho tiempo era dedicarse a atender a los enfermos y necesitados. De las necesidades de los prójimos era compasiva y con piadosa mano las remediaba. Más en particular las de los pobres, enfermos y encarcelados. De las almas del purgatorio tenía compasión, y todos los días ofrecía al Señor las obras que hacía para ayudar a las almas del purgatorio. Rita tocó las puertas del convento de Santa María Magdalena, pero fue rechazada, según algunos como Cavalucci, hasta 3 veces. La causa no era por ser viuda, ya que en otros conventos también había viudas, sino probablemente porque todavía podían existir serias dificultades con los asesinos, que podían llevar los problemas hasta el convento, quebrantando así la paz conventual. Redoblando la oración y las lágrimas, se humillaba ante la mirada de Dios, atribuyendo a su demérito y a sus pecados la repulsa que le daban. Finalmente, la misericordia de Dios la consoló. Una noche oyó una voz que la invitaba al monasterio. Rita vio a San Juan Bautista que se encaminaba hacia un altísimo peñasco llamado Esquiopo, de Rocaporena. Allí fue por breve tiempo abandonada para que comprendiera la altitud del lugar y la sublimidad de la perfección religiosa a la que Dios la llamaba, y viera el horror de la caída. Mientras estaba allí, tímida y ansiosa, fue consolada por San Juan Bautista, que llegó en compañía de San Agustín y de San Nicolás de Tolentino. Estos 3 santos la tomaron y la colocaron, de modo incomprensible para ella, dentro del monasterio, y desaparecieron. A la mañana siguiente, las religiosas la encontraron dentro del claustro sin saber cómo había entrado,
estando las puertas cerradas. Pero ella les contó de modo sencillo lo que había sucedido, y reunidas en capítulo, y por divina disposición, la aceptaron como religiosa. Rita entró al convento el año 1417, con unos 36 años, y allí vivió 40 años. Entre sus compañeras estaba Mariola Jacobi, futura abadesa, y Francesca Bartolomei de Caterina Mancini, pariente del esposo de Rita. Rita se dedicó a una vida de intensa oración. Amaba mucho a la Virgen María. En la iglesia de San Francisco de Casia hay una pintura que representa a Rita llevando un rosario compuesto por más de 50 cuentas, ya que en su tiempo se rezaba la Corona de la Madonna, Virgen, compuesta de 60 cuentas, divididas en 6 partes. Era especialmente devota de Jesús Eucaristía. Siendo viuda, iba todos los días a la misa a la iglesia de San Montano de Rocaporena. Su devoción a la Eucaristía la satisfacía. De vez en cuando, yendo a la iglesia de San Agustín de Casia, donde estaba la famosa hostia consagrada del beato Simón Fidati. El acontecimiento central de la vida de Santa Rita, el más seguro y mejor documentado, se refiere a la espina de su frente. Es lo que más se conoce de su vida. Empleándose toda en la oración, se entretenía con grandísimo gusto espiritual en la contemplación de la dolorosa pasión del Señor, y fue largamente recompensada, porque, predicando un Viernes Santo en Casia el beato Giacomo de la Marca de la Orden de los Menores, se dejó llevar por su fervor al tratar de los atrocísimos dolores del Salvador, con tanto sentimiento que los oyentes quedaron no mediocremente inflamados. Pero Rita, conmovida más que ningún otro, se sintió arrebatar por un vehemente deseo de participar de algún modo de los tormentos de Cristo. Retirada a su celda y echada a los pies de un crucifijo, que hoy se conserva en el oratorio del monasterio, comenzó a suplicarle con amargas lágrimas que le comunicase, al menos, una partecita de sus penas. Al momento, por milagro singular, una espina de la corona de Cristo le hirió la frente de tal manera que la llaga le permaneció impresa e incurable hasta la muerte, como aún se ve en su santo cadáver. Rita tenía unos 60 años, era el año 1442. Sabemos por los testimonios del proceso de 1626 que la herida de la frente se transformó en una llaga dolorosa que desprendía mal olor. Por eso, dicen sus biógrafos, pasaba mucho tiempo en la soledad y oración para no ofender a sus hermanas con el mal olor. Según nos dice el epitafio escrito en la caja solemne, o ataúd en el que colocaron su cuerpo en 1462, a los 5 años de su muerte. 4 años antes de su muerte, cayó en cama de gravísima enfermedad, y así permaneció hasta su muerte. Continuando Rita en sus ejercicios espirituales y en las penitencias, finalmente cayó enferma. Yació enferma 4 años con tanta compostura de ánimo, recibiendo de la mano de Dios los padecimientos del mal, que servía a las otras monjas de espejo de tolerancia, y como si estuviese con el cuerpo fijo a un lecho de continuo dolor, llevaba su ánimo al paraíso y conversaba con los ángeles. Dios se sintió complacido de dar señales evidentes del amor que tenía a su querida esposa. En el rigor más áspero del invierno, estando todo cubierto de nieve, una buena mujer pariente de Rita fue a visitarla. Al marcharse, le preguntó si deseaba algo de su casa. Rita respondió que desearía una rosa y 2 higos de su huerto. Sonrió la buena mujer, creyendo que deliraba por la violencia del mal, y se marchó. Llegada a la casa y habiendo pasado al otro rincón del huerto, vio sobre las espinas, despojadas de todo verdor y cargadas de nieve, una bellísima rosa y, sobre la higuera, 2 higos bien maduros, y quedó atónita por la contrariedad de la estación y por la cualidad de aquel fríísimo clima. Vistos la flor y los frutos milagrosos, los cogió y se los llevó a Rita. Otro acontecimiento importante que se nos ha transmitido por tradición es que en el momento de su muerte, las campanas del convento tocaron solas. Las mismas religiosas lo testifican al decir: al morir, se sintieron 3 toques de la campana del monasterio que tocó por sí misma, aunque se cree que fueron los ángeles quienes la tocaron y acompañaron a aquella alma bendita. Y entonces,
se sintió un suavísimo olor por todo el monasterio, y su celda se vio resplandecer como si allí estuviera el sol. Todos los presentes a su muerte advirtieron que el olor de su llaga había desaparecido, y que, en su lugar, se había esparcido en el ambiente un perfume de flores. Era el alba del 22 de mayo de 1457. Tenía 76 años, y al toque milagroso de las campanas, se despertó toda la población, y al darse cuenta de que no eran manos humanas, empezaron a gritar: ¡Milagro! ¡Milagro! Son los ángeles que tocan las campanas. De la llaga de la frente, solo quedó una pequeña cicatriz que nunca ha desaparecido. El rostro resplandecía de belleza. Una compañera religiosa vio su alma subir al cielo acompañada de ángeles y les dijo a todas: ¿No veis, hermanas, que Rita está acompañada de muchos ángeles con gran alegría? A la mañana siguiente se celebraron las exequias con toda solemnidad a las que asistió mucha gente. Su cuerpo no fue sepultado, sino colocado en un lugar apartado de la propia iglesia del monasterio. Cavallucci dice que, mientras iban a llevar su cuerpo al lugar reservado de la iglesia, se acercó una pariente suya que tenía un brazo paralizado desde hacía muchos años, y al acercarse llorando al cuerpo de Rita, se dio cuenta de que estaba sana. A partir de su muerte, Dios manifestó su poder, haciendo maravillas por intercesión de Santa Rita, que es actualmente considerada como una gran taumaturga. Recompensó largamente Dios nuestro Señor a su fiel sierva, con señales sensibles, y especialmente con un suavísimo olor, que salía y hasta hoy sale de su purísimo cuerpo, y que se conserva incorrupto en todas sus partes, y de un color normal, no alterado. Y habiendo la divina omnipotencia honrado a esta santa mujer con la virtud de los milagros, cada vez que Dios obra en alguien por medio de ella, se aumenta de alguna manera la fragancia de sus reliquias. A los 5 años de su muerte, en 1562, se abrió su sepulcro para colocar su cuerpo en la llamada caja solemne, en la que habían pintado algunas escenas de su vida. El cuerpo estaba totalmente incorrupto. En 1626, con motivo del proceso para su beatificación, también hubo un reconocimiento de su cuerpo, y dicen los jueces del proceso que lo encontraron incorrupto haces de recenti, serva Dei mortua fuiset, como si la sierva de Dios hubiese muerto recientemente. En 1738, la orden agustiniana decidió pedir a la Santa Sede la canonización de la Beata Rita. El proceso tardó mucho tiempo, pues comenzó en 1887. Fueron aceptados 3 milagros: la curación inmediata de una grave enfermedad a los ojos en una niña de 7 años, llamada Elisabetta Bergamini de Terni, hacia el año 1850. El caso de Sor Chiara Isabella Garófalo, religiosa de Casia, que llevaba 4 años postrada en cama y se curó de improviso, pudiendo levantarse después de haber oído una voz que le decía: «Levántate, levántate». Este milagro se realizó en 1775. El tercer caso, el de Cosimo Pellegrini, un anciano de 70 años y sastre de Conversano, Italia. Empezó a sentir desde comienzos de 1887 molestias en los ojos y oídos, además de intensos dolores gástricos y mucho cansancio. A pesar de ello, asistió el 22 de mayo a la misa en honor de Santa Rita. Al volver a casa, sufrió un desmayo y le sobrevino una parálisis total. El médico Pietro Alfarano aconsejó a sus familiares llamar al sacerdote, porque creía que ya no tenía remedio. La mujer de Cosimo lo encomendó a Santa Rita, y mientras la familia rezaba, el moribundo, según relató él mismo, se durmió y tuvo una visión. Una religiosa joven que llevaba de la mano a 2 niños, se le acercó y le declaró que era Santa Rita, diciéndole: «El Señor te ha concedido la salud». Se despertó, y ante la admiración de todos, se levantó y se recuperó totalmente. Los paisanos del agraciado correspondieron a la santa, nombrándola segunda patrona de Conversano. Después de haber hecho un recorrido breve sobre la vida de Santa Rita, podemos sentirnos orgullosos de ser sus devotos. Ella sigue viva e intercediendo por nosotros ante Dios en la medida en que la invocamos con fe. Ella, al igual que otros santos, nos ama desde el cielo
y quiere que nosotros vivamos una vida de fe, amando a Jesús con todo nuestro corazón. Ella es un ejemplo para nosotros. Ella nos enseña con su vida a ser compasivos y misericordiosos con los pobres, enfermos y necesitados. Nos habla de la necesidad de perdonar y de nunca guardar rencor en nuestro corazón. Ella nos dice sin palabras que hay que saber aceptar y ofrecer nuestros sufrimientos a Dios con amor. Si les gustó este video, puedes compartirlo y así nos ayudas a seguir evangelizando. No olviden darle un like y suscribirse al canal. Además, activen la campana de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos videos. Gracias por su apoyo. Bendiciones.